licenciado. Se llama Adolfo Elizalde, licenciado de Literatura Española por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Diploma de especialización de Lingüística Hispánica de las Universidades de Puerto Rico y de la República. PhD en Filología Romántica por la Universidad de Tübingen, no sé si lo digo bien, de Alemania. Fue catedrático de Lingüística General en la Universidad de la República hasta 2006, director del Departamento de Psico y Sociolingüística del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y decano durante 2 periodos. Desde 2003 es miembro del número de la Academia Nacional de Letras y hasta 2017 ocupó el cargo de presidente. Es miembro correspondiente de la Academia Española, profesor invitado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, del CSIC. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas y algunas, miembro de honor de la Sociedad de Dislexia del Uruguay, profesor extraordinario visitante Universidad Católica de Salta, doctor honoris causa Universidad Nacional de Atenas, profesor emérito Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Entre sus publicaciones se destacan Atlas Lingüístico Diatópico y Diastráctico del Uruguay, ADU Norte, volumen 1, y Atlas Lingüístico Diatóptico y Diastráctico del Uruguay, ADU, volumen 1. El español de la banda oriental en el siglo XVIII, conjuntamente con Balcuori y Bertolotti. Psicolingüísticas en Argentina, Paraguay y Uruguay. El español de América, cuadernos biográficos, Argentina y Paraguay. Uruguay, dialécticos en contacto, español y portugués en España y América. Dialécticos portugueses en Uruguay, temas de psico y sociolingüística, estudios en el español del Uruguay y bilingüismo en la cuenca del Plata. Con ustedes tengo el gusto de anunciar al licenciado Adolfo Elizalde. Muchas gracias también a los colegas correctores de Uruguay y Argentina. Me perdonarán que no diga el nombre de las siglas porque no me lo recuerdo bien, pero muy bien. Gracias a ellos por la invitación a estar hoy con ustedes aquí. En principio, hace como 3 años, Margarita Echeveste me comprometió para venir hoy aquí. Y claro, 3 años antes, todos los 3, no sé. Por lo menos. Sí, le dije que sí, por supuesto. Margarita había sido alumna mía en su momento, así que también era un caso de conocimiento previo. Y bueno, pero le digo a Margarita, ¿qué tengo que hacer? Nada, dice, ir simplemente. Pero me pareció que era demasiado y dije, bueno, un poco, como un año después o un año y medio después, dije, Margarita, yo algo quiero decir de todo. Y para no cansarlos muchos con otras cosas de las que me he ocupado, quiero compartir con ustedes algunas de mis preocupaciones actuales. No voy a dar respuestas porque no las tengo y voy a hacer preguntas sobre cosas que me asombran del mundo del lenguaje. Nunca hay que perder, pienso, la capacidad de asombro frente a las cosas, porque al perder esa capacidad de asombro es cuando desaparecemos como personas pensantes y, bueno, desde luego como investigadores de algo. A mí a veces me sucede, y a mucha gente también, sin entrar en la patología del lenguaje, que ¿por qué mesa significa mesa?
sé. En las patologías del lenguaje, eso puede suceder y gravemente cuando sucede algo en el cerebro de uno. Pero en gente normal, de repente Mesa no me dice nada. Deja de decirme. En gente aparentemente normal. Yo pienso que hay, bueno, y cuestiones de este tipo sobre las que intento reflexionar con una precaria formación filosófica. Esto es una cuestión más filosófica que lingüística, claro. Y pienso que hay, eso sí lo he comprobado, usuarios como más sensibles a la lengua que otros, más sensibles a los mecanismos de la lengua, no necesariamente desde un punto de vista científico, no estoy hablando de lingüistas, de filólogos, estoy hablando de gente como más sensible, no sé si me explico lo que quiero decir con sensible, como que es más intuitivo con respecto a la cuestión lingüística que otros. Y si nos limitamos a la cuestión creativa, si vamos al mundo de la creación lingüística, o sea, que se expresa de la cuestión lingüística que se expresa por escrito, yo pienso que poetas en sentido amplio y filósofos son de esos usuarios muy sensibles al lenguaje, extremadamente sensibles al lenguaje. Tan es así que muchos de ellos han dejado poetas en sentido amplio, de creador. Muchos de ellos han dejado testimonios de la angustia que le provoca el hecho de no encontrar la forma de decir algo. Como que el lenguaje no es suficiente, no le es suficiente. Eso se repite una y otra vez en testimonios como digo, de estos usuarios hipersensibles del lenguaje. Y un poquito de esa preocupación mía está mostrado ahí en el título, que están viendo limitaciones expresivas de las lenguas naturales. Las lenguas naturales me refiero al español, inglés, francés, lenguas que se han constituido históricamente, etc., no una lengua inventada por alguien en un momento determinado. Limitaciones expresivas de las lenguas naturales en el sentido de que no puedo decir todo lo que quiero. Es como una falacia quizá romántica, decir yo digo lo que quiera y como quiera. No, hay como limitaciones, no se puede decir todo. Se puede decir lo que se puede decir, no más de lo que se puede decir. Entonces, ahí hay como una prisión, como una cosa compleja del hombre en su relación con este instrumento privilegiado que es el lenguaje. Bien. ¿Dónde me voy a colocar para hablar de esto? Dentro de la teoría lingüística, bueno, primero, como siempre, Ferdinand de Saussure. ¿Recuerdan ustedes que Ferdinand de Saussure, hace ya como 100 años, por ahí, pensó la existencia de un signo lingüístico como la unión de un significante con un significado? De eso lo sabemos todos. Luego, un poco más adelante, un lingüista danés que se llamó Louis Hjelmslev reformuló un poquito esta cuestión, avanzó un poquito más y habló no de significante y significado en el sentido de Saussure, de sustancia fónica y sustancia de sentido, sino habló del plano de la expresión y el plano del contenido. El plano de la expresión en Hjelmslev es el significante y el plano del contenido es el significado. Pero avanzo hasta ahí igual, con otras palabras, pero avanza un poquito y dice algo bastante revolucionario para la época, y es que tanto la expresión, o sea, el mundo del significante, como el contenido, o sea, el mundo del significado, tienen forma y sustancia. Forma y sustancia. En ambos se pueden distinguir nocionalmente forma y sustancia. Pues muy bien,
Yo me estoy colocando en el plano del contenido, o sea, lo que suele estudiar la semántica, y no solo en el plano de la forma del contenido, sino de la sustancia del contenido. Y eso, para pensar eso se necesita un poquito de abstracción, de elevarse un poquitito. Vamos entonces después de dicho esto, vamos a algunos de estos testimonios. El que primero cae es una figurita repetida en todas estas cuestiones. Ludwig Wittgenstein, un filósofo austríaco que termina su vida en Inglaterra, que vivió del 89 al 51, el Tractatus Logicus Philosophicus de 1921, párrafos 5 y 6, que está todo escrito como con máximas, aforismos. Bueno, Tractatus Logicus Philosophicus, 1921, 5, 6, esto que todo el mundo cita. Y en mi traducción ahí dice: las fronteras de mi lenguaje, es casi literal la traducción, significan, eso que le pongo yo entre paréntesis y signo, son las fronteras de mi mundo. Como la profesión de corrector muchas veces se une también a la de traductor, y es una buena combinación, muchos de ustedes seguramente hacen o van por los dos lados. Fíjense que ¿no se ve bien en la pantalla? Sí, se ve. Lo que Wittgenstein escribió fue lo que está abajo: Die Grenzen meiner Sprache. Bedeuten die Grenzen meiner Sprache. O sea, él habló de las fronteras de mi lenguaje, die Grenzen, y no dijo son las fronteras de mi mundo, sino que dijo, y esto es importante porque podría haber dicho también, podría haber usado el verbo ser, podría haber dicho die Grenzen sin die Grenzen meiner Sprache. No, dijo bedeuten, significa. Las fronteras de mi lenguaje significan las fronteras de mi mundo. Y por otro lado usó la palabra Grenzen y no límites. Podría haber dicho die Limiten o algo por el estilo, meiner Sprache, etcétera, etcétera. No dijo límites, palabra que existe en alemán, por cierto, bueno, en el latín limes, límites. Habló de la frontera de mi lenguaje, significan la frontera de mi mundo. No sé qué estaba en la cabeza de Wittgenstein, pero tal como yo reinterpreto todo, si habla de una frontera es algo que separa una cosa de otra. Por ejemplo, una frontera geográfica, típicamente, prototípicamente, una frontera entre dos países. No quiere decir que del otro lado de la frontera no haya nada. Hay otra cosa. Pero llego hasta esa frontera. Hasta ahí. Mi lenguaje va hasta ahí. Y esas fronteras son las fronteras de mi mundo. Yo no puedo ver el otro mundo. El otro que existe más allá de esa frontera. Por eso digo, distinto hubiera sido límites, de haber usado la palabra límite. Piensen, por ejemplo, bueno, no voy a seguir mucho más con esto, pero límites del universo o fronteras del universo. Estamos diciendo cosas distintas, me parece, ¿no? Bueno, acá hay una conciencia bien clara, expresado de esta manera tan especial, del problema de que estoy tratando de hablar con ustedes. Pero también los literatos, los poetas, los creadores literarios. Y me permito ir ¿se ve algo? Sí. A Madame Bovary. Madame Bovary, de Flaubert, 1821.
del siglo XIX, en fin. Estoy usando arriba la traducción de Germán Palacio para cátedra, abajo está el original del francés. Bueno, Flaubert era un maniático de esto y nunca le parecía que lo que hacía, lo que escribía, estaba bien. Entonces tachaba y volvía, un poco como Proust también, tachaba, volvía, vuelta, otro, de manera que trabajar con textos, yo no lo he hecho, pero he leído gente que habla de esto, trabajar con manuscritos o textos originales de Flaubert es un infierno, porque finalmente se establece una lectio, que se supone es el texto que se compra en una librería de Madame Bovary o de cualquier otra de sus obras. Y acá él descree del lenguaje. Todos recordamos a Madame Bovary, así que no les voy a contar la novela. Pero bueno, recuerden este personaje tan especial, Emma Bovary, que es esposa de un médico de provincia, que tiene un amante, porque y esta Madame Bovary, que termina trágicamente. Madame Bovary es una especie de Quijote, digamos así, porque ella leía muchos catálogos y cuestiones de modas y mundanas, una especie de ola del siglo XIX, pero de París. Entonces ella vivía en un pueblo rural y ella tenía en la cabeza todo eso. No tenía novelas de caballería en la cabeza, pero tenía el mundo parisino en su cabeza. Bueno, y esta es una escena increíble donde ella está con su amante, no es su esposo, el doctor Bovary, y dice Flaubert. Bueno, leo ahí, lo que me importa es lo que está en rojo, no el resto, pero bueno, es el contexto. Por el segundo párrafo. Porque labios libertinos, claro, porque la escena. Emma le dice a su amante que le diga una y otra vez que la quiere mucho. Necesita oír que él le dice te quiero, etc. Y dice Flaubert, porque labios libertinos o venales le habían murmurado frases semejantes, no creía el personaje, sino débilmente en el candor de las mismas. Había que rebajar, pensaba él, los discursos exagerados que ocultan afectos mediocres. Como si la plenitud del alma no se desbordara, esto lo dice Flaubert, como si la plenitud del alma no se desbordara a veces por las metáforas más vacías, puesto que nadie puede jamás dar la exacta medida de sus necesidades, ni de sus conceptos, ni de sus dolores. Y esto, lo que viene, esta maravilla. Y la palabra humana, la palabra humana es como un caldero cascado, en el francés chaudron fêlé, un caldero, no sé, acá no diríamos caldero, como un latón, ¿no? Un latón cascado, roto, cascoteado, como a la uruguaya un latón cascoteado. Eso, chaudron fêlé. Como en la traducción está caldero cascado. Bueno. Y la palabra humana, o sea, el lenguaje, es como un caldero cascado en el que tocamos melodías para hacer bailar a los osos. Esto refiere al mundo de las ferias, los circos, etcétera, con osos bailando, mucho propio de la época, en el que las melodías para hacer bailar a los osos cuando quisiéramos conmover a las estrellas. Es decir, yo quiero hacer nada menos y nada más que conmover a las estrellas con mi lenguaje, y lo único que logro es hacer bailar a los osos, que tampoco es un baile muy gracioso, ¿sí? Así que es increíble la forma de decirlo y de Flaubert.
no sé si lo captan, seguramente sí, ¿no? Muy bien, esto es Madame Bovary. Para dar un segundo ejemplo, podría dar mucho, pero acá elegí dos. El poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal escribe en 1902 un texto que se llama Brief an Lorsan II. Es una... ahí lo que sucede, imagina un escritor que dejó de escribir, de repente dejó de escribir porque ya nada le decía nada, porque el lenguaje había desaparecido, ya no le podía decir nada. Entonces, un noble, Lorsan II, que lo protegía y aún con sus mecenas, le escribe una vez diciendo que ¿por qué no sigue escribiendo como antes? Y entonces ese escritor que dejó de escribir porque ya el lenguaje no le decía lo que él quería que dijera, no lo podía hacer decir lo que quería, dice esto, le explica. Mi caso es, dice, tienen arriba la traducción, abajo el original. Mi caso es, en resumen, el siguiente: he perdido por completo la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre ninguna cosa. Es un gran poeta. Ese es Hugo Hofmannsthal que está diciendo esto. Al principio se me iba haciendo imposible comentar un tema profundo y general y emplear sin vacilar esas palabras de las que suelen servirse habitualmente todas las personas. Sentí un incomprensible malestar a la hora de pronunciar siquiera las palabras espíritu, alma, cuerpo. En mi fuero interno me resultaba imposible emitir un juicio sobre los asuntos de la corte, los acontecimientos del Parlamento, lo que usted quiera. Y no por escrúpulos de ningún género, pues usted conoce mi franqueza rayana en la independencia, sino más bien porque, y ahí lo rojo, las palabras abstractas de las que conforme a la naturaleza se tiene que servir la lengua para manifestar cualquier opinión, se me desintegraban en la boca como setas mohosas. Las palabras más comunes perdían su significado, nada significaba nada, y por eso dejé de escribir. A propósito, en esta traducción que le estoy ofreciendo ahí de este pasaje de la Brief an Lorsan II, había una rata que se le pasó al traductor, se le pasó al corrector, todo, porque decía, yo lo modifiqué, setas mohosas, y en el texto decía saetas mohosas. Se ve que la persona que tradujo y el corrector no conocía la palabra seta, que es un hongo. Entonces, como setas mohosas. Hasta ahí mis dos testimonios, mis tres testimonios: Wittgenstein, Flaubert y Hofmannsthal. Esto tiene que ver con las categorías gramaticales, ¿no?, de las que tanto hablamos todos, y los gramáticos sobre todo escriben sobre esto y teorizan sobre esto. Una categoría es una forma de organizar el mundo determinado. Y me impone a mí, usuario de esa lengua que ha establecido esa categoría, por la razón que sea, me impone una visión determinada del mundo durante un cierto tiempo. Es lo que dice Wittgenstein, no con estas palabras, pero otro tipo de cosas. Yo escribí un artículo que se llama precisamente sobre Flaubert, sobre Félix de Flaubert, la limitación del lenguaje, que está en prensa en este momento. Y entonces, ahí intento mostrar algunos ejemplos de esto dentro de la
la lengua española, dejando ya la escritura poética y la escritura filosófica. Estoy citando, por eso está entre comillas, cosas que digo en ese artículo. Un sustantivo de la lengua española afectado por la categoría género, una cuestión al pasar, esta palabrita género nos crea a todos unos líos impresionantes. Porque si esta palabra fuera desterrada de la terminología de la lingüística, estaríamos mucho mejor. Género, genus, generis, y es tipo, algo así. Pero entonces hoy hemos identificado género con sexo. Y eso es por haber llamado género a esto. Bueno, no quiero seguir con eso, que sería toda una discusión. Pero cada vez que uso la palabra, veo que esto podría modificarse de una manera. Pero lo que quiero decir aquí, y acá estoy hablando como hablan de alguna manera los lingüistas, un sustantivo de la lengua española afectado por la categoría género, quiero decir que en su comportamiento morfológico sintáctico la manifiesta, está irremediablemente determinado con respecto a ella, valga el aparente razonamiento circular. Un sustantivo en nuestra lengua es masculino, árbol, el árbol, o femenino, libertad, la libertad, y esa peculiaridad es como un sello de identidad. Bueno, si vaya abajo a lo rojo, esta categoría se manifiesta mucho más radicalmente que la otra con la que quiero comparar, que es la categoría de número, donde se distinguen las dos posibilidades, el singular y el plural, como la otra se distinguía masculino y femenino en el español actual. Pero en este caso no podemos decir que desde el inicio, ab ovo, nuevamente un sustantivo esté marcado con una u otra de las dos posibilidades. Por cierto que por defecto, primero aparecerá en la esfera nacional el singular, hablando de la categoría de número, y luego el plural. Es decir, por ejemplo, un diccionario registrará la forma que esté definiendo como niño, nunca como niños. Por defecto, el singular y luego el plural se forme como se forme. Por otra parte, los términos de la categoría de esta categoría, la del número, refieren a un aspecto cuantitativo de la existencia de los objetos referidos, a saber, referencia a uno o más de uno de los referidos, que debe poseer, por cierto, rasgo semántico cuantificable. Por ejemplo, una mesa, unas mesas. No es lo mismo en el caso de la categoría de género. En este aspecto es distinto, donde los términos de la categoría, masculino y femenino, no refieren a un mismo objeto que puede manifestarse en realidad bajo una sola forma o bajo varias, sino a seres vivos sexuados o al que les ha atribuido se les ha atribuido características más cercanas a lo femenino o a lo masculino, pero de ninguna manera más de lo mismo, que es en rigor el significado del plural. Se trata de una realidad diferente, de manera que aun cuando género y número son categorías que se manifiestan morfológicamente en el español actual, son radicalmente diferentes desde el punto de vista de contenido, no significan exactamente lo mismo. La categoría de número es una cosa más de una cosa, mientras que la categoría de género, así se llama la categoría de género, cada vez que lo digo como que me chirría algo, categoría de género, pues se distingue o un masculino o un femenino, sin entrar en todo lo que se llama, ¿no? Masculino o femenino. Acá es una cosa, varias cosas. Es de alguna manera compartido, pienso, por la nueva gramática de la lengua española. Ahí está la cita. El párrafo 3.1e de la nueva gramática de la lengua española. Dice ahí: es correcto afirmar que mientras que el género de los
determinado por el propio sustantivo, el género está determinado por el propio sustantivo, en el caso del número es el hablante el que escoge con libertad, bueno, yo no lo hubiera dicho así, entre el singular y el plural, pero no importa. Lo que muestra esto, que el número está incardinado más claramente que el género en los procesos sintácticos del idioma. Es decir, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Hay una diferencia entre la forma como se manifiestan, aunque ambos se manifiestan morfológicamente, ¿no? Con la flexión, morfológicamente, dentro de la palabra. Pero no es exactamente lo mismo, desde este punto de vista. Pero más allá de la diferencia entre ambas, ligeramente esbozadas arriba, lo que quiero decir es que el usuario de una lengua no puede de ninguna manera obviar lo que ya viene dado por naturaleza propia de la lengua que usa. Supone eso, o sea, no hay libertad, ya viene predeterminado. ¿Supone eso un inmovilismo? Bueno, no, aún en casos como el de la categoría de género pueden darse cambios a lo largo de los siglos, es decir, una palabra considerada como masculina en una época puede, con el paso del tiempo, usarse como femenino y viceversa. Pero más allá de la diferencia entre ambas, ligeramente esbozadas arriba, lo que quiero decir es que el usuario de la lengua no puede de ninguna manera obviar lo que ya viene dado con lo que dije. Esto está repetido. No sé por qué. Bueno. Y para terminar, de nuevo Wittgenstein. Empezamos con el tratado y terminamos con los tratados. Dice Wittgenstein en el 7, el aforismo, como se diga 7. Sobre lo que no se puede hablar, se debe callar. Y ahí tienen la forma como